emocionante vernos otra vez para seguir adentrándonos, escudriñando la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta que han pasado ya 14 semanas que estamos estudiando? Realmente, si tú estás ahí viendo uno a uno y estudiando semana tras semana, quiero felicitarte porque estoy seguro que Dios está marcando en tu mente, en primer lugar en tu mente, para que filtre bien a tu corazón y tomes decisiones correctas, concretas en la verdad de Jesús, porque Jesucristo es Dios. Eso enseña la Biblia y con mayor fuerza el libro de Juan, porque para eso fue escrito, para decirnos que Jesucristo es el Señor de gloria y que tiene mucho que ver en tu vida y que tú lo necesitas, lo sepas o no, lo sientas o no, lo creas o no. Tú lo necesitas porque Jesucristo es la respuesta a nuestra vida, es la respuesta a toda pregunta que tiene el hombre en su ser interior. Hoy vamos a hablar del capítulo 14 de Juan. ¿Sabes? Cuando vimos el capítulo 13, terminamos con noticias no muy positivas. A pesar que son las últimas palabras de Jesús, las últimas enseñanzas, ¿te acuerdas? A partir del capítulo 13 hasta el 17, Jesús se reúne con los suyos a darle las últimas instrucciones. Está a poquito tiempo de ir a la cruz, ¿te acuerdas? Y a pesar de eso, no les dice, muchachos, adelante, muchachos, todo les va a salir bien, van a parar de sufrir, van a estar todos tranquilos, seguir a Dios es una maravilla, todo va a estar lindo. No, no les dice eso. Termina el capítulo 13, ¿te acuerdas? Con una atención. Vamos a sufrir, vamos a sufrir. La diferencia es que Jesús va a estar con nosotros. ¿Por qué vamos a sufrir? Porque este mundo está infectado de pecado. Hay mucha gente que pregunta por qué niños abandonados, por qué ancianos abandonados, por qué tanta pobreza, por qué se mueren por allá, por acá. Y no se dan cuenta que este mundo no es el mundo que Dios creó. El mundo que Dios creó está en Génesis 1, que fue bueno todo en gran manera. Esa fue la creación. Pero el hombre, al desobedecer a Dios, entró una infección, un virus a su sangre. Y no solamente a la sangre del hombre y lo destrozó para siempre, sino también a la creación. Y es por eso que tenemos niños en la calle, ancianos abandonados. El pecado nos destroza, la enfermedad nos destroza. ¿Por qué? Porque el pecado, esa infección, entró a este mundo. Y tú tienes que saberlo bien. La Biblia enseña con toda claridad que este mundo que vivimos no es el mundo que Dios creó. Es un mundo distorsionado por la maldad. Pero cuando termina el capítulo 13 nos habla de ese dolor, de ese sufrimiento que vamos a tener. Pero el capítulo 14 empieza diciendo una frase que es el título del mensaje de hoy. Hoy quiero ver contigo el capítulo 14 que le hemos puesto No se turbe tu corazón. No se turbe. Claro, después de haber dicho Jesús que vamos a sufrir, que vamos a tener grandes problemas, obviamente empieza el capítulo 14 ya con una faz distinta, ¿no? Diciéndole a los suyos, tranquilos, van a sufrir, pero no se turbe vuestro corazón. Y es bien interesante, porque empieza a disertar sobre por qué es inteligente, y escúchame bien, como vimos la clase pasada, el capítulo pasado, es inteligente que podamos seguir a Cristo con una confianza y con una seguridad, y que no se turbe nuestro corazón, que no se desordene, porque Jesús va delante de nosotros, es súper inteligente. Y a mí me encanta decírtelo y compartir contigo en este día tan especial. Seguir a Cristo es muy inteligente y muy racional, muy pensante. No se turbe vuestro corazón. Hay una frase que lo vi por internet que decía, es importante centrarse en la vida y no atascarse antes que las diversas posibilidades que la vida nos ofrece, nos aguanten, nos atasquen, ¿no? Es bien interesante, hay que centrarse en la vida. Y hoy quiero centrarme en la vida. La vida se llama Jesús. Si tú sabes lo que Jesús es, entonces te vas a centrar en la vida correcta. Si tú no sabes lo que Jesús es, vas a divagar en un mundo que te ofrece tantas cosas lindas, pero que terminas destrozado y en un abismo.
como lo estamos comprobando y lo puedes ver en todas las noticias. La gente se puede llenar de dinero, se puede llenar de fama, se puede llenar de muchas cosas, pero su corazón seguirá vacío porque no se centra en la vida. ¿Y quién es la vida? La vida es Jesús. Entonces, hoy vamos a ver rápidamente Jesús. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? En primer lugar, capítulo 14, Jesús es el camino. Así lo presenta el evangelista Juan. A Jesús como el camino. Déjame leerte Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo esa frase, mi amigo, mi amiga, nos dejaría aquí hasta altas horas de la noche o de la madrugada o para hasta el día siguiente. Solo esa frase es digna de estudio minucioso. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino, así se presenta. Por eso que no se tiene por qué turbar tu corazón. Porque si tú entiendes bien esto, te vas a gozar conmigo. Tu corazón se va a llenar de emoción. Es el camino. Pero déjame explicarte cómo fue escrito este pasaje en su idioma original. La Biblia enseña que cuando Jesús dice yo soy el camino, esa palabra camino lleva en el griego que fue escrito artículo. El artículo da a la palabra griega todas las características de la palabra. Por ejemplo, si yo dijera camino sin artículo, quiere decir que es uno de los caminos, que yo puedo escoger varios. Pero si la palabra en griego tiene artículo, el camino, lo que me está diciendo es que no hay otro. No hay otra forma de llegar a Dios. No hay otro método. No hay otro sistema. No tenemos nadie que nos pueda hacer el pase de nosotros a Dios. No existe ningún ser, ni divinidad, y lo digo con D minúscula, ni santo, ni forma de pasar a Dios si no es por Jesús. Yo soy el camino. El camino, no te olvides, con artículo significa que es lo absoluto, el totalizado, lo gigante, lo total. Él es el camino. Y cuando nosotros entendemos esto, vemos que nuestras opciones van disminuyendo. Porque Jesús dijo que la puerta es angosta, no dijo que la puerta era ancha. No dijo que el cristianismo es para mayorías, dijo claramente que es para minorías. Por eso que tú tienes que pensar hoy, si tú estás por ese camino. Porque Jesús es el camino. Y si es el camino, tu corazón no se tiene por qué turbar. Porque Él es la única opción para llegar a Dios. Depende de tu decisión. Él es el camino. ¿Y qué cosa incluye este camino? Incluye dos cosas que me gustaría compartir contigo. La primera de ellas incluye dirección. Si yo estoy en el camino, si yo sé que Jesús es el camino, tengo dirección. Mira ahí, por ejemplo, el verso 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. ¿Sabes lo que nos promete aquí Jesús? Una dirección clara. Tú y yo, mi amigo, mi amiga, podemos sonreír en medio de todo dolor, podemos gozarnos en medio de toda turbación, porque tenemos una dirección clara. ¿Sabes? En la casa de Dios tenemos morada. Hay sitio para nosotros. Cuando habla de la casa de Dios no se refiere al cielo. Está hablando quizá a la Jerusalén futura. Es decir, cuando ya no haya cielo y tierra aquí, sino que tengamos un nuevo cielo y tierra, Dios va a poner una morada. Está hablando de esa casa más que decir del cielo. Está hablando de una casa donde tenemos sitio tú y yo, donde podemos tener un espacio junto a Dios, es decir, la cercanía en la misma casa de Dios de estar con Él. Imagínate esa dirección clara que el Señor nos da. Siempre Dios, por la historia de la Biblia, siempre nos ha querido ubicar en un lugar, en una casa con Él. ¿Te acuerdas cómo empezó Génesis? Génesis empezó que ubicó a los hombres, a los dos primeros hombres. Escúchame bien, Adán y Eva, ¿te acuerdas? Ellos no son un rito o un mito, ellos son una realidad. Son de carne y hueso como tú y yo. Y a ellos, cuando Dios los creó, los puso ¿en dónde? ¿Te acuerdas?
en un jardín. Ese era su lugar, esa era su morada. Pero cuando tú vas a Apocalipsis, ya no hay un jardín, ahora hay una ciudad. Siempre Dios quiere tenernos con Él. Habla de intimidad. En el jardín Dios se comunicaba con Adán audiblemente. Tenía una intimidad maravillosa hasta que Él desobedeció. Y en la ciudad celestial vamos a estar con Él cara a cara. Esto es emocionante. Es decir, Jesucristo nos ofrece una compañía, una intimidad, un acercamiento absoluto con Él. Y esto es emocionante, hay una dirección. Si Jesús es el camino, no se tiene por qué turbar tu corazón, porque hay una dirección clara. Vamos a la casa de Dios directamente, y eso es muy importante entenderlo. Mi amigo, mi amiga, esto no es religiosidad, esto es vida. Y tenemos que entender que Jesús pone las cosas claras. Él es el camino, el absoluto camino. La pregunta es si vivimos hacia esa dirección, si tenemos esa dirección clara. Porque a veces los problemas de este mundo pesan más que la palabra que Dios nos está diciendo. A veces los problemas los ponemos por encima de lo que es Dios. Y quizás si tú vives así, te estás olvidando de quién es Dios, o quizás no lo conoces. Ven hoy a Él. Él es el camino. Él te va a guiar. Y cuando hablamos de dirección, también tenemos que hablar de deidad. ¿Sabes por qué? Porque aquí Jesús dice, yo soy. Esa frase yo soy es la misma frase que utiliza en el Éxodo capítulo 3 cuando Moisés le pregunta al mismo Dios, ¿cuál es tu nombre? Y es tremendo cómo él responde, yo soy el que soy. Jesús aquí dice, yo soy Dios, yo soy el camino. Jesús nunca ocultó la deidad. Él no dijo, yo soy un segundo, un tercero o un profeta. No, él dijo, yo soy el camino, yo soy Dios. No solamente hay dirección, sino que hay deidad. Él es Dios. Si leemos ahí en tu Biblia, espero que tengas Biblia, el capítulo 14 del verso 8 al 11, nos vamos a sorprender. Dice ahí, Felipe le dijo, ¿te acuerdas? La primera pregunta fue de Tomás, ¿dónde está el camino? O sea, el hombre había caminado con Jesús y no sabe dónde está el camino. Faltaban pocas horas para ir a la cruz y no sabe dónde está el camino. Jesús le dice, yo soy el camino. Hay una dirección, hay una deidad. Y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe, ¿tú estás loco? ¿Qué te está pasando? ¿Que no ves? Yo soy Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios es espíritu, mis amigos. Por favor, abramos los ojos y aclaremos las cosas. Dios es espíritu. Dios Padre es espíritu. Y la única forma de poder ver a Dios es a través de Jesucristo. Jesús es Dios, es la misma esencia de Dios. Y le dice Felipe, pero ¿qué te pasa? Hemos caminado casi 3 años y no sabes que yo soy con el Padre. Yo soy Dios, le dice a Felipe. No solamente hay una dirección, sino una deidad. ¿Te das cuenta cómo solo el punto 1 nos aclara que no se tiene por qué turbar nuestro corazón? Si tú has confiado en Jesús, escúchame bien, porque sé que hay gente que me está mirando aquí por internet o en su casa, que tiene enormes problemas en su corazón, enormes vacíos, quizá una doble vida, o quizás estás a punto de romper tu vida o la de las demás. Escúchame bien, Jesús es el camino. Él quiere tener un encuentro contigo personal. Él conoce lo que vives. Y Él quiere ser tu todo para que los problemas jamás se pongan en primer lugar. Él te da la dirección correcta y Él te muestra su deidad. Él es Dios y esto es tremendo. Jesús es el camino, pero en segundo lugar Jesús es el Consolador. Y aquí se presenta a partir del verso 15 como el Consolador. Y es bien interesante explicar esto. Porque la palabra que aparece en Juan, escúchame bien para poder ser estudiosos de la Biblia,
Solamente aparece esta palabra cuando escribe Juan. O sea, Juan la pone. Es de su autoría, digamos. Es el Paracletos. Consolador es el Paracletos. Es la misma palabra que aparece en la primera carta de Juan, el capítulo 2, cuando dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si tú vas a tu Biblia, en primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice que hay un abogado, que si fallamos nosotros como creyentes, como cristianos de verdad, que tenemos a Cristo en el corazón, si hemos fallado, tenemos abogado. Y esa palabra abogado es Paracleto, la misma palabra que utiliza aquí el mismo evangelista Juan para decir consolador. Jesucristo es el abogado. Y mira cómo dice a partir del verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y uno dice: Jorge, espérate un poquito. Acá no dice que el consolador sea Jesús, acá dice que otro consolador. Y tienes razón en esperar un poquito, porque hay que ir al original entonces. Porque la Biblia se explica por la Biblia. La palabra que utiliza, que se traduce como otro, en el original es la misma esencia. O sea, aquí no está hablando de otro como otra persona. Aquí está hablando otro como la misma esencia. Es decir, la traducción correcta es: y se os dará mi misma esencia, que es el Consolador. Es Dios mismo, es Jesús mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Este capítulo es vibrante porque aparece la Trinidad en pleno. Para mucha gente que nos está viendo y que dice, porque le han contado por ahí que porque no aparece la palabra Trinidad en la Biblia no existe. Por favor, dejémonos de jueguitos. La Biblia enseña la Trinidad con toda potencia. 3 personas, un solo Dios. El Consolador, el Paracleto, es el mismo Jesucristo y el mismo Dios eterno. La Trinidad en pleno en este capítulo. Y tenemos que captarlo. Él es el Consolador, Él es el abogado. Él es el que te defiende. Él es el que te ama. Y esta palabra Consolador no solamente nos lleva a recordar la dirección que hemos visto en el primer punto cuando hablamos del camino. No solamente nos lleva a que el Espíritu Santo nos guía, porque aquí cuando habla el apóstol Juan nos dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros, o sea, vive en tu corazón. Cuando Jesús vaya al Padre, enviará esa misma esencia para ti, para que le abras tu corazón y Dios viva en tu corazón. Pero no solamente eso, sino tenemos que entender que es un poder sobrenatural que no solamente te dirige, sino que te acompaña. Es interesante la tarea del Espíritu Santo, el mismo Señor de gloria, el mismo Dios. Te dirige y te acompaña, va contigo, no te deja solo en este tiempo de tanto temor, de inseguridad, de tanto miedo, de tanto asesinato, de tanto horror. Dios promete estar contigo para siempre, acompañarte a donde vayas, estar en tu corazón. Si tú se lo abres, si tú le entregas tu vida, si ya no quieres religiones, si no lo quieres a Él. Dios sabe lo que vives. Toma al Consolador en tu vida, entrégale todo. Y verás que hoy empieza una nueva historia para ti. Jesús es el Consolador. Y sabes, quiero llevarte a este pasaje de Juan 14, 23. Aquí nomás. Dice la Biblia en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Otra vez el término morada. ¿Te acuerdas cuando hablamos del camino? Que Él nos da una morada. Aquí otra vez. Pero ¿sabes qué? Ahora la morada es de Dios dentro de ti. Pero mira qué interesante. Porque hay muchos cristianos verdaderos que me están escuchando hoy. Y cuando les dices, ¿quién está en tu corazón? Dicen el Espíritu Santo. Y eso es correcto. Pero acá dice la Biblia que el que hace morada no solamente es el Espíritu Santo, sino Jesús y el Padre. ¿Sabes quién tienes en el corazón si es que tú de verdad has conocido a Jesús?
tienes a la Trinidad en tu corazón. Imagínate si no hay un poder sobrenatural para hoy ser fiel a tu esposa, hoy respetar a tu marido, hoy obedecer a tus padres, hoy disciplinar en amor y verdad a tus hijos. Dime si no hay poder, dime si el cristianismo es una religión, dímelo, sabiendo que la Trinidad vive en tu corazón. Tú no puedes ser igual. Tú no puedes tomar toda esta serie de Juan como si fuera un cursito de religión. Tú tienes que saber que Dios quiere todo de ti. Y donde estés mirándome, en tu casa, en tu sala, en donde estés, en tu trabajo, Jesús quiere todo de ti, la Trinidad. El poder de Dios en tu corazón para siempre. Pone solvencia para que tengas una familia de verdad. Hoy cuando se están desarmando las familias porque ya no saben qué hacer. Y sabes, hay una característica enorme de los que tienen a Dios en su corazón, la Trinidad en su corazón, al Consolador en su corazón. La característica magistral es la obediencia a su palabra. Leo otra vez el verso 23. El que me ama, mi palabra guardará. La palabra guardar es claramente obedecer. Es decir, tenemos que guiarnos por su palabra. El que me ama, mi palabra obedece. Y el verso 24 dice, el que no me ama, no obedece mi palabra. Punto final y clarito. Si tú me estás escuchando hoy y ni siquiera te has asomado a la palabra de Dios, ni siquiera hoy has conocido más a Dios, ni siquiera tienes expectativa por escucharle, ten cuidado con llamarte cristiano. Porque la Biblia dice que el que no ama la palabra de Dios no lo conoce. Es mentira, se ha hecho una mentira y está viviendo una mentira. Hoy se llenan todo tipo de iglesias, pero los corazones siguen vacíos y lo reflejan en su vida íntima, en sus acciones íntimas. Ven hoy a Él y deja de jugar antes que sea demasiado tarde. Si no amas su palabra, si no obedeces su palabra, si ni siquiera la conoces, te has equivocado de Dios. Ten mucho cuidado, porque nos queda poco tiempo. No solamente Jesús es el camino, no solamente es el consolador, sino por último Jesús es el pleno conocimiento. Mire lo que es el verso 31 ahí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Es decir, hay un conocimiento para que el mundo conozca. Jesús es el conocimiento pleno al mundo. El mundo tiene que conocer por Jesús la verdad. No existe otra forma, no hay atajos, no hay religiones, no hay filosofías. Solo Jesús, solo Cristo, solo Jesucristo. Él puede darte esa vida. Tú tienes que conocerle. El mundo solamente puede conocer a través de Jesús. Hoy se ve que queremos buscar atajos. Hoy se ve que queremos unir religiones y formas de vida y obras buenas para opacar nuestra conciencia maligna. Pero no hay otro atajo, solamente Jesucristo. Efesios 1:17, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, Él vibraba para que conocieras más de Jesús, porque al conocerle más, le temes más y tu vida vive mucho más recta y pura. Al conocer más a Dios, temes menos a la muerte y temes más a Dios. Esa es la ecuación. Mayor temor a Dios, menor temor a la muerte. Menor temor a Dios, mayor temor a la muerte. Tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir porque tu vida se acorta. Y quieras o no, después de este mensaje, tú y yo vamos a estar más viejos de cómo empezamos a escucharlo. Tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir el conocimiento de Jesús en tu vida. Termino con esta frase del mismo apóstol Pablo en 2 Corintios que dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Está diciendo algo muy sencillo. Mucha gente lee esto y dice, como Dios mandó que se haga la luz, así hace la luz en mi corazón. Eso mucha gente piensa al leer esto. Como Dios en la creación dijo, hágase la luz, entonces Dios dice en mi corazón, hágase la luz y también se hace la luz. Así no es. Eso no quiso decir el apóstol. Lo que quiso decir aquí es que si el mismo Dios creador hizo la luz, imagínate que ese mismo poder y ese mismo Dios creador, la Trinidad, está en tu corazón hoy. Imagínate esa comparación. El mismo que creó el mundo es el mismo que te ofrece hoy entrar a tu corazón. Dime, ¿no ves poder ahí? ¿No ves? ¿No te das cuenta que si tú lo dejas entrar, Él cambia tu vida? Dios no está pegado en una pared. Dios no sale un mes en el año. Dios está a la puerta de tu corazón y quiere iluminar tu interior en la faz de Jesucristo, que es el único camino a Dios. Si tú tienes claro que Jesús es el camino, que es el consolador y que es el conocimiento pleno, mi pregunta es para ti: ¿se turbará tu corazón? ¿Se turbará mi corazón en los momentos más difíciles? Si es que yo sé quién es Jesús. ¿Te das cuenta qué razonable es el Señor? No te esconde nada, pero te dice claramente que decidas. La Biblia está llena de decisiones y hoy tienes que decidir. Yo te animo con toda mi pasión que hoy empieces a vivir una vida en serio para Jesús. Que no se turbe tu corazón. Jesús dijo, no se turbe tu corazón. Yo soy el camino, yo soy el consolador, yo soy el conocimiento. Ven a mí hoy. Y tu corazón, en medio del dolor, estará seguro. Porque la Trinidad en pleno entrará para siempre en ti. Que Dios te bendiga. Que hoy sea una historia nueva en tu vida. Y pronto nos volveremos a ver. Que Jesús te guíe.